Ok. Ahí les hice un comentario sobre el profeta Isaías, pero fue un error mío, porque era el profeta Oseas. O sea, aquí es un indicativo donde el Señor le dice a Isaías que se una a la profetisa. Y en el caso del profeta Oseas, le dice que se junte con una prostituta, ¿no? Que se case con ella. No nada más se llegó a ella, sino que se casó. Y tuvo varios hijos y después, dependiendo de los nombres el Señor le decía que le pusiera a cada uno de sus hijos, era para darle un mensaje a cada una de las profecías sobre las cuales profetiza precisamente sobre Israel en sus diferentes situaciones. Esa es una. Y la otra es que después le dice el Señor a Oseas que vaya y que se junte con una mujer que estuviese casada y que fuese adúltera. Y entonces él va y se casa con la mujer adúltera, se une a esta mujer adúltera. Entonces, esas relaciones, decía yo que son pues, relaciones como que efectivamente el Señor lo hacía pues para dar un mensaje que fuese, yo creo que muy contundente, pero el porqué de esa manera de hacerlo, por qué esa manera de llevar el mensaje es algo que decía yo que pues a mí me queda como que no muy clara, no entiendo el motivo, ¿no? Pero así era. Y después, analizando sobre el mensaje que teníamos sobre el Señor Jesucristo, como decía Gelita, pues veíamos que en las diferentes profecías de Isaías, hablando ya del Señor Jesucristo, que aparecía la profecía donde dice que Jesucristo iba a nacer, por ejemplo el 9 que vamos a ver ahorita, dice que va a ser, que el niño nacerá, ¿no? en Judá, en Jerusalén. Entonces, también vemos que si lo vemos hacia atrás, como estábamos repasando, pues veíamos que decía que si nuestros pecados fuesen como la grana, pues que iban a ser emblanquecidos, ¿no? Que el Señor nos iba a perdonar. Y veíamos otros mensajes donde también decía que en el monte de Sión es donde se van a manifestar diferentes actividades como la venida del Señor Jesucristo. También vimos ese versículo que decía, hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, ¿no? Y varios versículos que si ustedes se fijan han venido son alternados, vienen en diferentes capítulos y que pues son mensajes que como yo les decía, o versículos que yo les decía, pues no podemos dejar de leerlos. Había otro donde decía el Señor, bueno, ¿a quién enviaré, no? ¿A quién enviaré? Y es cuando le dice Isaías, heme aquí, pues envíame a mí, ¿no? Y lo que decía Gelita en el 7:14, que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Y veíamos que del nombre de Emmanuel, el Señor tenía varios nombres, como decía Gelita. Estaba el de Cristo, que significaba el Mesías, y por eso cuando le decían Cristo Jesús era el Mesías, Jesucristo, el Salvador, porque la traducción nos la dan muchas veces como el Salvador, pero ¿el Salvador de qué es nuestro Salvador? Pues es el Salvador de nuestros pecados, ¿no? Entonces, esas partes son las que estoy tratando de que pues a ustedes les llegue de la manera más completa posible, ¿no? De que entendamos todos esos puntos, porque pues no nos olvidemos de que pues estaba, como decía esta Fer, que pues le dicen Jesús, ¿no? Y también estaba Emmanuel, y estaba el Mesías, y estaba el Cordero de Dios inmolado, y Príncipe de Paz, y tenía muchos nombres. Así como Dios tiene muchos nombres, Jesucristo también tiene muchos nombres que le caracterizan en aquellos puntos que son importantes. Quiero platicarles que comentamos muchísimas cosas de muchísimas partes de las profecías, y parte de esas profecías son las que vamos a ver en el día de hoy.
O sea, habíamos platicado que por qué, decíamos que por qué, además de por qué Jesucristo tenía varios nombres, también decíamos que varias situaciones, ¿no? Habíamos platicado de estos etíopes que estaban en Simín, que era el pueblo, que supuestamente estos etíopes iban a ser rescatados en un solo día, igual que pasó con las profecías de Isaías 66. Israel va a ser nombrado en un solo día, bueno, va a ser nombrado en un solo día, va a ser creado en un solo día como una nación, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos judíos, que se decía que en un solo día los iba a regresar a esos judíos al pueblo de Israel. Entonces, si vemos todas esas características que vienen en Isaías 49:12 o en Isaías 66, o como yo les decía, la profecía del sacrificio de Cristo, que eso sucede cuando Jesucristo tenía 33 años de edad, y que viene en Isaías 53, y tenemos un sinfín de profecías que hablan sobre, no nada más un hecho, habla sobre la venida de Cristo, la muerte, su sacrificio, su resurrección, muchas cosas. Entonces, cómo va a presentarse en el monte de Sión, y viene también lo del valle de Megiddo, y muchas de estas situaciones. Creo que lo del valle de Megiddo viene en Apocalipsis. No me acuerdo si Isaías también hacía la mención, si no me recuerdo si lo hacía, pero ahorita no me acuerdo muy bien. El caso es que estas situaciones nos van dejando un ejemplo, una idea muy clara de cómo o qué es lo que va a suceder en el futuro, o qué es lo que está sucediendo en nuestro presente, ¿no? Y vamos a ver esos puntos que estuvimos aclarando la vez pasada de una manera muy general, para que quede ya en la grabación la explicación de en qué versículos o sobre qué fundamentos estábamos hablando de la venida del Señor Jesucristo en el tiempo del día de la ira, y varios detalles. En la clase antepasada, si no me recuerdo, decía Oscarito que cuál era el monte más alto en ese valle, y ahorita vamos a comentar parte de eso. ¿Qué me falta? Clarice, ¿algo que hayas visto la clase pasada que te haya gustado? Ah, ok. Sí. Ok, y sí, y se complementa con el 21 que decías, ¿no? Hay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ok, fíjense, decíamos que en el siglo VII fue cuando vivió Isaías. Se calcula, según los historiadores, que nació en el 765 y murió en el 695 a.C. Entonces, la muerte o la vida de Isaías fue a los 70 años. Eso quiere decir que si empezó a los 25, pues todavía tuvo un trayecto bastante largo de 45 años de estar profetizando. Quiero platicarles algo muy padre. Habíamos visto que Jesucristo iba a venir y se iba a posicionar en el monte de Sión, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores lo vimos. Entonces, salió la plática de que en este monte, pues es donde va a venir el Señor Jesucristo y se va a posicionar cuando sea el tiempo de su venida. Entonces, vamos a ver eso un poquito más adelante, más a detalle, pero quiero que por lo pronto se imaginen una situación que quiero platicarles. ¿Estás, Patricio? ¿Estás, Oscar? Sí. Ok, si me alcanzan a ver,
quiero platicarles esto, si me ven en sus celulares. Fíjense, imagínense que están viendo el templo de Israel de frente, a las puertas principales del templo, ¿no? El templo estaba posicionado sobre, la ciudad tiene 3 montes principales, que es lo que estoy contestándole a Oscar la pregunta que había hecho la vez anterior. Entonces, el monte de Sión, Jerusalén pues es la ciudad, ¿no? Y el monte de Sión, si estamos viendo el templo de frente, se puede decir que es el templo, el monte que está a la izquierda del templo. Y hay una pequeña como que ondulación o explanada, y después de eso sigue el monte Moriah. En este monte es donde está edificado el templo. Y hacia la derecha del templo tendríamos el monte de los olivos, ¿no? Prácticamente. Nada más que como el templo tiene una ligera inclinación, da casi de frente casi, está a 3/4 de darse del donde está el monte de los olivos. Más adelante lo vamos a ver cuando Cristo se sienta en el monte de los olivos frente al templo, es cuando dice la profecía de Mateo 24 a los discípulos y les dice: ven estos muros, pues no va a quedar piedra sobre piedra, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para que ya nos demos una idea, cuando la profecía que habíamos visto decía que venía el Señor Jesucristo y que iba a posicionarse sobre el monte más alto, podría estar hablando del monte más alto de los 3 montes que comprenden la ciudad de Jerusalén, que es el monte de Sión, que es donde está la mayor parte de la edificación de la ciudad. Ok, eso es por un lado. Por otro lado, en la parte de atrás del templo, donde está la barda perimetral, la más grande, el patio más grande, en la parte de atrás del lado izquierdo, en la esquina del lado izquierdo, es donde está el Gólgota, que es donde crucificaron al Señor Jesucristo. Ok, luego, cuando nosotros entrábamos o sea, si ustedes veían al frente, como los muros eran muy altos, había 2 entradas para entrar a esos primeros muros. La puerta del lado derecho se llamaba la de la vaca roja, que va a ser muy fácil de recordar. Y la otra es la del chivo expiatorio. Las 2 puertas, las 2 escaleras o puertas principales para entrar al primer patio, para subir y entrar, se llamaban así. Cuando uno entraba a esa parte, estaba el primer patio, el más grande. En ese patio grande era donde estaban los gentiles que llegaban y que no eran judíos y que querían ir al templo, podían llegar hasta ese patio nada más, no podían pasar de ese patio. Después entraba uno al siguiente patio, que es donde está, por aquí lo tenía anotado, el atrio, si no me recuerdo, de Salomón, ¿sí? El atrio de Salomón. Y más adelante, ya entraba, cuando entraba uno al atrio de Salomón, pues era el patio donde estaban todos los judíos. Después estaba el patio de las mujeres, y luego donde se hacían los sacrificios, que era el patio del templo. Y es donde entraban algunos judíos que querían entrar a lo de los sacrificios y demás, pero se dividían en diferentes patios para que fueran entrando ciertas personas. Claro que donde estaba el patio de las mujeres ya no podían entrar hasta el patio más adentro. Entonces, sí se lo imaginaron, sí les quedó clara la idea de cómo está el templo, cómo era. Ok. ¿Por qué se los digo? Porque es muy bonito, ¿no? Es muy fácil. Si ves el templo de frente, ahí hay 3 mezquitas, ahorita actualmente, que es la mezquita de la Roca, está la mezquita de Al-Azok, algo así se llama, déjenme lo veo, Al-Asqa se llama, y la de la Cadena, ¿no? Son mezquitas que después cuando habían destruido en el año 70 el templo de Salomón, pues edificaron con el tiempo, edificaron los musulmanes, edifican ahí el templo, ¿no? De la mezquita y demás. Ok, ahora
regresando a Isaías ¿por qué se los platico? Porque en todas las profecías, cuando estemos hablando, hay algunas profecías que dicen que se va a posicionar sobre el Monte de los Olivos, y otras profecías, como la que vimos, que dice que se va a posicionar en el Monte de Sión. Entonces, bueno, el caso es que va a estar ahí en ese monte, ¿no? Bueno, en alguno de los montes, o va a estar en Jerusalén, que es lo importante. Entonces, entrando a Isaías capítulo 1, versículo 11, habíamos dicho que era algo que a mí me gustaba, porque le decía el Señor que pues él no tenía necesidad de lo de los sacrificios del pueblo, ¿no? Y Gelita había hecho una observación de que a lo mejor el mensaje era por parte también de los exiliados de Babilonia, que pues seguramente sí era esta sentencia de parte del Señor para el pueblo que estaba trayendo, no importaba de dónde trajera la idolatría, o si eran gente que estaba haciendo sacrificios del pueblo judío con la fe en él, pero que pues a fin de cuentas, como decíamos, pues no eran muy devotos, ¿no? No hacían las cosas bien como deberían. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 66:3. Desde el 1 les dice, y habíamos comentado que es una de las partes que a mí me gusta. El Señor dice, bueno, el que sacrifica es como si sacrificase un perro, ¿no? O cosas así. ¿Por qué? Pues, y lo dice claramente por la desobediencia que traían, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a abrir el Salmo 50 del 12 al 15. Eso es lo bonito, ¿no? Le dice el Señor, sacrifica alabanza, sacrifica votos de servicio, ¿no? Y dice el Señor, ¿acaso necesito yo los sacrificios de animales? Pues, no los necesito. Entonces, si ustedes ven, esos son los versículos de los cuales habíamos comentado, de que pues son versículos que nos permiten ver que pues el Señor lo que quiere de nosotros no es el sacrificio, no son los ritos. Lo que quiere el Señor es el trabajo, el servicio para poder desarrollar esto. ¿Mande? La obediencia. Así es, ser obedientes, ¿no? Bueno, como complemento de esto de que deberíamos de aprender a hacer el bien que decíamos, les decía yo, vamos a Isaías 58. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que el verdadero ayuno pues, es el servir, ¿no? El servir a los demás. Y de tal manera que los demás estén pues mejor. Y también hablábamos, yo les puse ese ejemplo de que el ejemplo de hacer el bien era pues como el verdadero ayuno, y también teníamos el ejemplo del diezmo, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a Mateo 23:23, que es lo que nos está diciendo que tenemos, el diezmo es importante, pero no es tan importante como tener misericordia, hacer justicia y tener fe, ¿no? Ok, vamos a... Entonces les daba yo estos ejemplos. Estos ejemplos son parte de lo que refuerza el hecho de que pues debemos estar en servicio, viendo la atención hacia los demás. Abran sus Biblias en Jeremías 5, del 28 al 31. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Entonces, y así como esto, hay muchas citas. Yo sé que conocemos muchas citas importantes donde el Señor pues habla de que no debemos de hacer lo malo, de que debemos de cuidarnos. No se vengará mi alma. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira,
los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Entonces, aquí les está diciendo que para los días del fin de los tiempos, pues Él va a juzgar precisamente todas esas acciones malas, ¿no? Que no hacen el bien. Y, ok, cuando estábamos hablando precisamente de los 1000 años, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Fernanda preguntó si era parte de las 70 semanas de las 70 semanas de Daniel, que si era parte de la venida del Señor, del reino de Dios en estas 70 semanas? Entonces yo le decía o traté de explicarle que las 70 semanas de Daniel precisamente son los eventos que van a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo. Y cuando viene el Señor Jesucristo es cuando empieza el reinado de 1000 años, ¿no? Y después de ese reinado de 1000 años, pues viene el juicio del gran trono blanco. Entonces, lo vamos a ver en esta parte. Por ejemplo, en Daniel 7:22, por favor, vamos a Daniel. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Sí? Entonces, en ese reino de 1000 años del Señor Jesucristo, los santos junto con el Señor Jesucristo van a recibir el reino, y vamos a estar con el Señor reinando al mundo, diferentes, imagino que diferentes santos a diferentes naciones, y junto con estos santos que van a estar reinando, pues también vamos a reinar a los ángeles, ¿no? A juzgar a los ángeles. Entonces, se supone que van a estar reinando, pero también van a estar como jueces. Ya ven que en algunas partes de la Biblia dice que somos sacerdotes también, ¿no? Y creo que lo veíamos en la predicación anterior de este domingo. Entonces, es parte de lo que vamos a estar viviendo, ¿no? Tal vez algunos de nosotros no, porque se dice que creo que los que van a reinar principalmente pues van a ser los santos que fueron muertos por el sacrificio de Cristo, o sea, por el testimonio de Cristo. Entonces, aquellos que no hayan muerto por defender el Evangelio, muerto físicamente o siendo sacrificados, pues son los que yo creo que no van a reinar. Pero bueno, a fin de cuentas vamos a estar todos en la presencia del Señor después de esos 1000 años, ¿no? Entonces, ok, en Apocalipsis 24, Gelis, ¿lo puedes leer, por favor? Gelis. Ya ven como si aquellos que no adoraron a la bestia y demás y que murieron en este sacrificio son los que reinan con el Señor Jesucristo por 1000 años. ¿Sí les quedó claro? Ok, entonces les voy dando las citas para que vean qué padre y qué clara es la Biblia, conforme lo vamos analizando, vamos viendo pues todas las cosas que tiene, ¿no? Y que realmente pues es bastante clara con respecto a quiénes van a estar reinando, durante cuánto tiempo, cuándo se va a presentar el reinado del Señor Jesucristo, y así sucesivamente, ¿no? En el mismo Apocalipsis, en el capítulo 11, del 16 al 19, entonces les decía yo que en ese momento, cuando está el granizo y está esta cortina de humo y el terremoto, aquí vemos que los está detallando. Era algo que yo le explicaba a Fer en la clase anterior, porque le explicaba que todas estas señales, como el terremoto, que se oscurece el cielo y demás, se dan tanto en las señales cuando están profetizadas las venidas del Señor Jesucristo, como también, y ya lo hemos visto en algunos de los pasajes que estuvimos leyendo, como también en donde habla de precisamente el tiempo del Señor, de Dios, el tiempo de la ira, y cómo vienen pues estos relámpagos y el grande granizo, que este grande granizo está caracterizado también en el valle de Megiddo, ¿no?
Ok, entonces vamos a seguir. Nada más una cita más y hacemos comentarios de lo que estamos leyendo. Dice en 1 Corintios 6:3. Vamos a 1 Corintios 6:3. ¿Lo puedes leer, por favor? Platicando de que dentro de las cosas que vamos a estar juzgando y aquellos que van a estar reinando con el Señor Jesucristo, pues van a estar también juzgando a las naciones y demás, y nosotros vamos a estar juzgando, o algunos van a juzgar también a los ángeles. Entonces, aquí es cuando están diciendo que, bueno, debemos de tener una buena actitud, hacer bien las cosas, porque ¿cómo podemos nosotros enseñar o podemos corregir a otros si no hacemos las cosas que decimos que se tienen que hacer? Y dice, cierra con esto de que pues no saben que acaso que ustedes son los que van a juzgar a los ángeles. Entonces, vamos a ver los pasajes que hablan sobre este terremoto universal. Ya vimos uno en la cita anterior que vimos de Apocalipsis 11:16 al Apocalipsis 11 del 16 al 19, y vamos a ver, por ejemplo, Jeremías 4:23. Por favor, Jeremías sigue hablando en el tiempo de la ira del Señor, y habla de estos tiempos de oscuridad donde los valles o la tierra fértil pues va a ser asolada, tal vez por este granizo, tal vez por la nube negra y demás. Les voy a leer algo que dice el libro de Ageo. El que sepa dónde está Ageo puede buscarlo, son de los profetas menores, puede buscarlo entre los profetas menores. Está, ¿qué les puedo decir? Son como 5 libros más adelante de donde empezamos. Entonces, de Oseas, Amós, más adelante. Entonces, dice en Ageo 2, del 6 al 7, estoy leyendo los pasajes para explicar un poquito más a detalle la asociación que habíamos visto de las profecías entre la venida del Señor Jesucristo y el día de la ira del Señor, y cómo se iba a posicionar en el monte de Sión, y más o menos ya les expliqué cómo están los montes, y que seguramente el monte que era más grande, que era el de Sión, que era donde estaba gran parte de la ciudad de Jerusalén, pues es donde tal vez el Señor Jesucristo, bueno, y así lo dice la palabra, es donde se va a posicionar el Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, yo que está el monte de Sión, luego sigue el monte Moriah, que es donde está el templo, y al lado está el de los olivos. Entonces algunas profecías hablan de que es en los olivos, y otras dicen que se va a posicionar en el monte de Sión. Se los voy a leer. Dice Hebreos 12, del 22 al 26. Es una advertencia de que en esta venida que viene también va a ser... ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo muere hay un temblor tan grande que salen muertos de las tumbas y algunos de los santos vuelven a la vida? Y lo mismo sucede en este caso, ¿no? Es una profecía, una advertencia donde dice que viene el Señor, pero ya con un temblor que va a conmover a todas las naciones. Y no solo las naciones, sino también los cielos, porque yo les decía que pues se va a ver que caen las estrellas, que es cuando dice que serán conmovidos los cielos y la tierra, y que se va a oscurecer todo, y etcétera. Ya lo platiqué, ya no lo voy a repetir. Ok, y luego vemos que en Mateo 24, en el versículo 3, en el 7 y en el 8, dice que se sienta en el monte de los olivos. Yo les decía, en Mateo 24, el principio de esta profecía es igual. El Señor se sienta en el monte de los olivos. Y creo que, aunque no lo dice Mateo 24, sí lo dice Marcos 13, si no mal recuerdo, Lucas 21, si no mal recuerdo, que dicen que se sienta en el monte de los olivos enfrente del templo. Y entonces, imagínense, se sienta el Señor en el monte de los olivos y de frente le queda el monte Moriah, donde está el templo, y entonces les dice, ven el templo, hacia lo lejos, ¿no? Ven el templo, pues no quedará
muro sobre muro. Entonces, ¿para qué se los digo? Porque esos sí tipos de ejemplos, esas imágenes, son las que nos hacen muchas veces acordarnos en el tiempo de las situaciones y de las palabras que el Señor Jesucristo les dice. Ok, esa era la parte donde Él les está hablando sobre el principio de esta profecía. Y en el 7 y el 8 les dice que se va a levantar la nación contra nación y demás. Y esto es muy parecido a parte de lo que dicen los jinetes del Apocalipsis, ¿no? Aquí, aunque está hablando de los temblores y demás, y terremotos y otras cosas, no está hablando de ese temblor universal que habla del fin de los tiempos, porque aquí es el principio de dolores, es el principio de las situaciones donde va a haber varios temblores que se van a ir arreciando, donde va a haber hambres, y va a haber guerras, y rumores de guerras, y cosas por el estilo. Y en el otro es un temblor universal, que nunca se sienten los temblores en todo el mundo, es un temblor que se va a sentir en todo el mundo, y que todas las naciones van a testificar de esta situación y van a ver venir al Señor Jesucristo. Entonces, son situaciones muy diferentes, pero quería hacerles la aclaración de que no es lo mismo, ¿ok? Y pues vamos a ver un poquito más de precisamente esta profecía, ¿no? Mande. Oye, esto también coincide Mateo con Apocalipsis 6, ¿no? Ajá, sí, la de los jinetes, ¿no? Lo que leímos ahorita. Sí. Es lo que digo, coincide, pero no es lo mismo, Alex. Sí coincide con la parte de los jinetes. O sea, voy a lo mismo porque les pedí perdón al principio porque a veces soy muy ambiguo por la velocidad con la que quiero dar la clase o lo que quiero abarcar. A veces soy muy ambiguo en la explicación y cuando estoy desconectado no lo hago bien. Entonces, no importa porque lo voy a editar. Entonces puedo quitar esta parte. Pero quiero explicarles. Cuando digo que sí es igual, me refiero a que efectivamente estas señales que vemos aquí en el principio de Mateo 24, yo también pienso que coincide con los 4 jinetes del Apocalipsis, donde el caballo bermejo, ese caballo café rojizo, que no es rojo, sino café rojizo, es un café rojizo como las vacas rojas. Ese caballo bermejo es el que trae, si no mal recuerdo, la guerra. Y el amarillo trae las enfermedades y el negro trae las hambrunas y el blanco es la señal del anticristo cuando empieza toda esta situación. Entonces, en el transcurso del tiempo, yo creo que sí coincide con esto porque cuando vemos que van aumentando los temblores y todo este tipo de situaciones, todo eso pues lleva también a las hambres, a las pestes. Las guerras generalmente traen escasez económica y si son guerras internacionales, pues todavía más. Entonces, esas guerras pues sí nos afectan. ¿Alguien más que quiera comentar alguna otra cosa? Ok, hasta aquí sí he sido claro, ¿verdad? Sí les queda bien la idea de lo que hemos estado platicando. Ok, entonces vamos a seguir escudriñando la Biblia para que vean que sí es verdad las cosas que vimos en la clase pasada. Entonces, que están fundamentadas en la palabra. En el mismo Mateo 24, del 29 al 37, y lo que más me gusta es que es una profecía del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que no podríamos tener mejor profecía que una profecía dada por el Señor Jesucristo. Y para empezar, pues les dice desde el 29, les dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. No se necesita ser un intérprete de tercera dimensión para darle el entendimiento de lo que estamos leyendo en blanco y negro. Y lo está diciendo el Señor Jesucristo, que después de esto, después de esa tribulación, quiero que vean esto. Bueno, no me voy a seguir adelante. Entonces dice que después de esa tribulación es cuando viene el Señor Jesucristo
y que las potencias, ese cielo que va a ser oscurecido, que las estrellas van a caer, y lo que dicen las demás profecías, así como lo dice Apocalipsis. Apocalipsis, las copas, los sellos, etcétera, las trompetas, todo son situaciones repetitivas. Es un ciclo donde te dice, va a pasar esto y esto también. Y entonces te dicen, la siguiente te dice, va a pasar esto, que es muy similar a lo que estaba diciendo, pero esto también, ¿no? Y así también cierran de la misma manera. Pueden decir que están cerrando a veces los sellos, a veces las trompetas, cierran de la misma manera con este día de la ira del Señor. Entonces, si prestan atención cuando lean el Apocalipsis o cuando lleguemos a leer el Apocalipsis, se van a dar cuenta de que por eso se conoce que son ciclos, por lo mismo que estamos viendo, porque es un solo evento donde los cielos son conmovidos, las estrellas, un terremoto universal y otras cosas. Entonces, es lo importante de las profecías, es lo bonito. Yo les decía que no vamos a inventar, no vamos a adivinar, pero cuando las cosas son demasiado obvias, no las podemos omitir tampoco. Tenemos que ser concisos con lo que estamos estudiando, porque esto es un estudio, ¿no? Entonces, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No cabe duda de que está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras partes de los pasajes dice, así como en el día de Noé, que nadie esperaba el día del diluvio y que de momento llegó, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que durante años las gentes del pueblo se estuvieron riendo de Noé, pues así se ríen de los cristianos ahora, pero en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, pues todas las naciones van a reconocer que es Cristo y que es el Hijo de Dios. ¿Tienen alguna duda con lo que leímos? De cómo son las señales también del día de la venida del Señor Jesucristo, el día, las muy parecidas o las mismas señales del día de la ira de Dios. Alex, ya leíste, ¿verdad? Yo me tocaba leer, pero se los voy a leer porque pues, ya les leí la otra. Marcos 13, del 24 al 33, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Ya vieron cómo estaba el Señor Jesucristo sentado frente en el monte de los olivos frente al templo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, les decía yo que ¿qué les estaba yo platicando? Ya está perdí la cita. Era Marcos 13, del 24 al 33. Ok, y casualmente tiene el mismo título, la venida del Señor Jesucristo, ¿no? La venida del Hijo del Hombre. Decíamos que tiene varios nombres, ¿no? Entonces también se le conocía como el Hijo del Hombre al Mesías. Entonces dice, porque nadie sabe cuándo es el tiempo. Sin embargo, más adelante les voy a enseñar cómo el Señor, dentro de su misericordia, nos deja ver, más o menos, darnos una idea de cuándo podría ser la venida del Señor Jesucristo. Claro que no conocemos la hora exacta ni el tiempo exacto, y el Señor da fechas más o menos generales. Entonces, todo es relativo, pero también nos deja ver cosas muy, muy buenas, muy exactas. No muy exactas, pero la verdad es que para hacer una profecía sobre la venida del Señor Jesucristo, bastante alentadoras. ¿Me ibas a decir algo, Génesis? Como veíamos en las pasadas, sí, que era como veíamos en la clase pasada, está dándonos señales del Señor, pero al mismo tiempo estamos
Así es. Claramente aquí Dios está poniendo esta parte de que las señales están claras y mientras estemos en obediencia con Dios, mientras estemos en comunión con Él nos va a dejar ver cuándo va a ser el momento, ¿no? Y nos lo vuelve a aclarar. Estar velando y llorando, estar en comunión con Él porque pues el tiempo se acerca. Y si nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, pues no nos vamos a dar cuenta el momento en el que Cristo pues va a venir. Entonces creo que no nada más son profecías, bueno, estaban hechas claro para el pueblo judío, para el pueblo escogido de Dios, pero también están hechas para nosotros ahora para su segunda venida, Sí, así es. creo yo. Sí, o sea, estoy perfectamente de acuerdo contigo. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que dijo Gelis? Ampliar un poquito que obviamente el pecador de este siglo, digamos, es un pecador bien especial, ¿no? O sea, ya no es de que pues, yo quiero lo tuyo, sino más bien te hago daño nada más porque sí, ¿no? Te mato nada más porque se me pega la gana. O sea, muchas. Espero que ya sea el último, ¿no? Que ya no exista otro más todavía. Pero, y pues ahora sí que las señales, y pues volvemos a lo mismo, principio de dolores sí vamos a estar. Como dices, viene el Señor, habla de que al Señor de la trompeta nos va a pintar. Ya de lo demás, yo ya lo veré desde allá. Bueno, eso creo yo. Eso queremos. Oscarito, Todos De allá queremos. nos vemos. sí, Espero allá. todos queremos. En Lucas 21, capítulo 21 del 22 al 28. Bueno, déjenme, les voy a leer lo que dice Lucas al principio para confirmar si... No dice que estaba sentado frente al monte de los olivos, que estaba sentado en el monte de los olivos, nada más lo dice Marcos. No recordaba yo si lo decían las dos versiones. Perdón, ahora sí. Decía yo que era 21 del 22 al 28, dice: porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ya lo vieron? O sea, hasta que los que son creyentes, gentiles, llegue su momento desde que todos hayan conocido de la palabra de Dios, hasta ese momento es cuando se cumple este tiempo. Y entonces dice, y hay otros pasajes en las profecías, hasta que una donde le dicen, Señor, ¿hasta cuándo será tu venida? Y además dice, ¿hasta cuándo nos harás justicia? Y dice, hasta que el último de los gentiles hasta que el último de los que han de ser salvos sea salvo, ¿no? Ok, entonces les sigo leyendo. Dice, entonces, fíjese, ya se cumple el tiempo de los gentiles, el de todos los gentiles. Y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando habla de la redención en este caso, está hablando del arrebato. Y lo mismo sucede en las otras, ¿no? Cuando habla de esta situación, está hablando de que están ya por la redención. La redención era cuando alguien pagaba por la deuda que tú tenías, ¿no? Y entonces, este es el momento de la redención. Y la redención
también se utiliza en el caso de los 144,000, pero esto lo vamos a ver cuando veamos aquellas profecías. Entonces, la redención es la justificación precisamente, ¿no? Cuando somos arrebatados. Muy bien. ¿Tienen dudas hasta ahorita? ¿Les parece que está fuera de lugar o no coincide Mateo, Marcos y Lucas? ¿Está bien, verdad? ¿Sí les gusta o no les gusta? ¿O estamos equivocados? Vamos a... ¿Mande? Te digo que la palabra de Dios lo creo, de ti no puedo opinar. Sí. Ya sabes, yo siempre soy blanco y negro. O sea, lo que diga la Biblia, eso es. ¿Del 6 al 11? Sí, segunda de Pedro 3, del 6 al 11. Sí, está muy interesante. Todos los versículos, todos los capítulos que hemos visto tienen mucha información antes y mucha información después. Pero por cuestión de tiempo no puedo darles toda la enseñanza en una sola clase. Por cierto, ya vamos tarde, ¿verdad? 5 minutos más para terminar esta parte y ya. En Apocalipsis 16, 12, es del 12 hasta el 21, por eso no se los pongo a que lo vean. Dice 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día, del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón de noche. ¿Se fijan? Está hablando de la batalla del día de Dios, y después habla la profecía del Señor Jesucristo. He aquí yo vengo como ladrón de noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a la memoria de delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, les sigo leyendo yo Biblia, no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir con esto la próxima clase. Quiero entrar y continuar con lo de Isaías. Yo esperaba, para que te rías, Gelita, llegar al versículo 18, al capítulo 18, pero nos quedamos en el 9. No pude ni empezar el 9, pero porque todas estas aclaraciones es algo que nos debe de quedar muy penetrado en nuestra educación cristiana, porque no solamente es padrísimo conocer todas las señales, todos los versículos y saber de qué se trata, cómo están asociados y cómo las profecías que estuvimos viendo, esas partes que estuvimos aclarando, están asociadas con el resto de las profecías de la Biblia, incluyendo las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo cosas muy interesantes. Se me fue el tiempo como agua, ahora sí no la medí, pero por más que le quise meter velocidad, no pude terminar a tiempo. Bueno, no pude terminar hasta el capítulo 19 de Isaías. Nos quedamos ahí.
hay mucha información, muchos datos, muchas cosas que ver y quiero que ustedes las aprendan, quiero que les quede claro, que les quede bien, que lo dominen para que pues puedan defender su fe, ¿no? Acuérdense que estamos llamados a hacer defensa de nuestra fe, a defender nuestra fe. ¿Ok? Pues, ¿tú oraste la vez pasada para despedirnos, Alex? No, fue Clarice. No, fue Clarice, ¿verdad? Despídenos, Alex, por favor. Váyanse. Ya váyanse.